Vamos a iniciar entonces con esta transmisión en vivo que le he puesto la gente de ventas, ¿no? La gente de ventas. Un saludo a Luis, a Gabriela, a Marjorie, a todas las personas que dirigen las ventas en Escuela de Construcción Digital que nos han puesto este tema para el día de hoy, ¿no? Que es un tema recurrente, que creo que el día de hoy es muy importante para todos los que estamos metidos en el mundo de la construcción y entendemos el impacto de, entre comillas, la moda del BIM y todos queremos convertirnos en expertos en BIM en la menor cantidad de tiempo y por eso es que el día de hoy presentamos esta pequeña charla introductoria a lo que sería un camino hacia lo que es el BIM. Por favor, les voy a pedir a todas las personas que están ahí, por favor, que participen eh, de nuestra pequeña charla. Voy a silenciar los micrófonos, espérame un segundito. Expertos en BIM en la menor cantidad de tiempo. Listo, a ver, sí, vamos a comenzar entonces. A ver, aquí está el chat. Muy bien, listo. No necesito esto. Listo, comenzamos. ¿Sí? Bueno, le puse esta portada tan sugerente que dice, ¿no? Una guía para convertirse en un BIM Jedi. Les cuento un poco acerca de estos temas, ¿no? Para saludar también a uno de los grupos más antiguos en los cuales yo he tenido la oportunidad de participar, que es el grupo de BIM, bueno, que antes era Revit Latinoamérica, un grupo de WhatsApp donde había muchísimos expertos, personas muy reconocidas del mundo del BIM desde hace muchos años. Ya nos dimos cuenta que estamos casi 4 años en ese grupo. Y en realidad una de las bromas internas que había era el tema del BIM Jedi, el BIM Monkey, muchísimos términos que el día de hoy quiero recordar solamente para que las personas que recién están empezando este mundo vean que no es algo nuevo. Primero que nada hay que entender que no es algo nuevo, no es algo que tampoco se va a quedar atrás, no es una moda, es en realidad un cambio que ha venido para quedarse. Y pues en realidad no se trata de ser un experto, sino se trata de muchas otras cosas que quiero mostrarles el día de hoy, ¿no? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, si no son todos, están en búsqueda de una transformación, ¿no? Están en búsqueda de cambiar, como una historia que me gusta mucho, que es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? No sé si recuerdan esta historia, ¿no? La historia hablaba de una persona que de día era un culto doctor, si no me equivoco, que tenía a cierto renombre y clase, ¿no? Pero de noche le gustaba tomar una pócima y convertirse en alguien más, ¿no? Todos estamos en búsqueda de esa transformación, ¿no? De ser alguien distinto, de ser alguien mejor, mejorado, diferente. Y estamos en búsqueda de esa transición, de ese cambio, de los datos, de la fórmula para cambiar de nuestro estado actual, ¿no? Y pues muchos, si no somos todos, entendemos que BIM es una poción, ¿no? Entendemos que tenemos que aprender BIM, tenemos que beber BIM para que nosotros podamos convertirnos en esos líderes del mercado, líderes de la construcción. Entendemos que, o creemos que es una poción mágica que nos va a ayudar a mejorar súbitamente, ¿no? Y pensamos que aprender a modelar, aprender a coordinar, pues es básicamente todo lo que necesitamos. Y pues espero que se hayan dado cuenta de la ironía de lo que trato de comunicar en estas sesiones. Saludos Álvaro, sí, sí lo recordamos. En Bolivia hay un Big Monkey, el Rey Mono, se llama, el Rey Mono, que es nuestro amigo Adolfo, que por ahí debe de estar, ¿no? Entonces, todos creemos que aprender a modelar lo es todo. Y en realidad les comentaré que aprender a modelar es un primer paso, es un primer gran paso para muchísimas cosas que se tienen que hacer a partir de ahora en el tema de la construcción. Y no, bueno, realmente BIM no es una poción mágica, ni mucho menos algo similar, ¿no? Mucha gente, ahora que estamos aquí en la ciudad de Lima, pues empezamos a hablar de este tema y pues no somos los únicos ni los primeros que hablamos de esto, pero todos tienen esta idea errónea inicial, ¿no? Que BIM es una varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas, proyectos del Ministerio de Educación en el Perú. Pues se nos acercaron del Ministerio de Educación a decir, no, hoy queremos hacer BIM para mejorar muchas cosas y pensamos que el BIM nos va a ayudar a mejorar todo y queremos implementar BIM, pero en realidad el problema es mucho más grande que la generación de modelos o que el uso de los mismos, así que hay que quitarnos esa idea errónea de que necesitamos volvernos un experto en BIM y pues eso nos va a solucionar los problemas de construcción, de gestión,
de dinero, todos los problemas que podamos llegar a tener. Entonces, una primera idea, algo que les quiero comentar, es que Bing no es una varita mágica que nos va a solucionar los problemas que existen el día de hoy en la construcción. Es más, de repente nos trae más problemas. ¿Sí? Entonces, la pregunta entonces es qué debo de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo de saber? ¿Qué es lo que yo el día de hoy tengo que hacer? ¿Cuál es mi camino, mi transición hacia el BIM? ¿Cuál es el camino que debo de seguir, ¿no? Pues lo primero que nada, lo primero que hay que hacer siempre es, pues, es informarse, ¿no? Es entender que hay muchísimas cosas que debemos que seguir avanzando, ¿no? En este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que hay un error. Se ha borrado. Perdón. Ahí está. Perdonen. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es de qué se trata BIM, ¿no? De qué se trata BIM, hacia dónde nos va a ir. Pues todos a simple vista pensamos que lo más importante del BIM es el modelo, es aprender a generar un modelo, aprender Revit, aprender Archicad, aprender Tecla, aprender Zipe y decir ya, listo, ya somos un experto en BIM. Y la verdad es que para nada lo es, ¿no? BIM tiene muchísimos pilares, ¿no? Uno de los pilares más grandes es la colaboración. La colaboración que se da entre personas. ¿Qué quiere decir? Que el BIM es un proceso que va a cambiar la forma en que las personas van a colaborar, ¿sí? Además, va a cambiar los procesos internos de las actividades que existen el día de hoy en la construcción. Por ejemplo, uno de los procesos es el diseño. ¿Sí? Entonces, para el diseño, yo tengo una metodología actual, yo me baso en algo para generar un proceso el día de hoy, pero con las herramientas BIM, con los procesos que parten del BIM, con las metodologías que existen el día de hoy, yo puedo mejorar mis procesos, acortar pasos, generar mejoras. Y pues todo está apoyado en otro tercer pilar, que es la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que BIM no se trata de generar modelos, aunque sí, es la base. BIM se trata de hacer que las personas generen modelos en un proceso ordenado para generar mejoras. ¿Sí? Entonces es un cambio bastante grande, mucho más allá de generar modelos. Entonces muchas veces las personas dicen, oh, perfecto, ya sé modelar arquitectura, ya sé modelar estructuras, perfecto, es todo lo que necesito saber. Y la verdad es que ese es solamente el primer paso. Lo que hace un modelo BIM es mediante estos procesos, mediante esta tecnología, mediante la colaboración de las personas que siempre han estado en la construcción, adelanta el proceso de la generación de la información útil de una obra a una etapa de diseño. ¿Qué quiere decir? Que antes yo dejaba todos los problemas de la construcción para una etapa de ejecución. Cuando yo ya estaba construyendo, pues arrastraba y botaba todos los problemas y decía, en obra se solucionará. Entonces lo que se hace el día de hoy es adelantar ese tema a una etapa de diseño, a una etapa anterior, donde es mucho más fácil detectar los problemas, donde es mucho más fácil resolverlos, y si los resolvemos, pues es mucho más fácil simplemente intentar ya no llegar a la construcción con eso, ¿no? Y lo que hace BIM es, mediante la generación de un modelo digital, de esos modelos que hemos hecho, identificar problemas para que los involucrados, es decir, las personas que están involucradas en el mismo, tomen decisiones. Es decir, las personas, por ejemplo, el ingeniero, el arquitecto, el dueño, el municipio, todas estas personas participen del proceso de la construcción, necesitan información. Esa información se adquiere mediante el modelo, la generan los arquitectos, los ingenieros, etcétera, etcétera, y las personas involucradas lo ven, lo entienden y simplemente toman decisiones para mejorar el proceso de la construcción. Eso es lo que sucede con el BIM. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hay que saber respecto del BIM? Lo que hay que saber es qué etapas tiene. ¿Sí? BIM tiene muchas etapas, ¿no? En realidad podríamos derivarlas en tres. Y esto es un pequeño resumen que viene de un estudio internacional que ha sido traducido al peruano, digámoslo así, por nuestro amigo Dani Murguia, ¿no? Dani Murguia es un investigador de la PUC que el año pasado hizo un documento que se llama el estudio de macroadopción en el Perú, que es un estudio mundial que ha hecho Bilal Zúcar, que es uno de los investigadores más grandes del mundo en el tema de BIM, para lo que es la adopción de BIM en los procesos estatales. ¿Qué quiere decir? Que un gobierno haga BIM. Entonces, dentro de esas etapas, dentro de ese estudio, se ha determinado tres etapas.
¿Sí? Entonces, para que entendamos más o menos cuál es el nivel de madurez o los niveles a los que debo de yo apuntar. El primero, pues, es el tema del modelado, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es generar un modelo. ¿Sí? Es generar un modelo que sirva para las siguientes etapas o para alguna determinada etapa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un modelo para hacer mediciones, para hacer métricas. Yo quiero un modelo para poder hacer coordinación. Yo quiero hacer un modelo para llevarlo a la gestión de la obra. Perfecto, yo tengo que hacer un modelo en alguna determinada etapa. La siguiente etapa, que está en ese estudio de macroadopción, ya les he dicho, de Danny Muria, que lo pueden encontrar y descargarlo gratis en internet, el coordinar las especialidades en una etapa de diseño, como les decíamos antes, para añadir valor al edificio, para detectar problemas, para mejorar el diseño, para lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Es estar todos de acuerdo en que lo que se ha planteado por parte del equipo de diseño está bien y es lo que yo quiero lo que yo quiero construir. Entonces la coordinación es una etapa muy importante. Y la tercera etapa es la etapa de la integración, porque no solamente el equipo de diseño es el que tiene que generar el modelo. La tercera etapa y la más complicada el día de hoy, la que está más en blanco, la que está más en gris el día de hoy, es la integración. ¿A qué se refiere la integración? La integración se refiere a comunicar esta información a los diferentes involucrados, de repente no técnicos. Por ejemplo, los revisores de un municipio son personas un poco mayores que de repente no van a poder utilizar a cabalidad o a como lo hace una persona de 20 años el modelo, pero sí tiene el expertise necesario para poder revisarlo, para poder validarlo y para poder decir, perfecto, esto se puede construir. Entonces la etapa de la integración es una etapa muy importante, porque también lo voy a integrar con la etapa de los proveedores, con la etapa de los subcontratistas, con la etapa de los contratistas generales, con la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, en general, el BIM tiene estas etapas. La primera y la más sencilla es la generación del modelo. Después yo tengo la generación de la coordinación de entre las especialidades de mi diseño y para continuar yo tengo que integrar a los diferentes profesionales involucrados en esta. Entonces, si vemos el esquema dentro de estas etapas, nos vamos a dar cuenta de que el modelo es una primera etapa. Y además no puedo hacer un modelo por hacer un modelo. Yo les comento, la mayoría de los videos que existen en YouTube, que yo los he visto, algunos yo mismo los he hecho, no están orientados a un objetivo. ¿Qué quiere decir? Que están hechos de modelado por modelar. Como lo haría, por ejemplo, en épocas de SketchUp, ¿no? En SketchUp, el arquitecto que utilizaba SketchUp quería generar una figura, ¿no? Y no le interesaba las mediciones, no le interesaba la constructabilidad, etcétera, etcétera. Y por eso es que eso no es BIM. Eso es modelado, perfecto. Pero el día de hoy nosotros necesitamos modelos que se puedan construir o que se puedan llevar a siguientes etapas. No podemos modelar por modelar. Entonces, para eso necesitamos un camino, cierta experiencia, ciertos ensayos y errores para poder continuar, ¿no? Ya habíamos visto esta, que se había movido. Entonces hablemos un poquito más de la etapa del modelado, ¿no? El modelado es generar una representación digital de un proyecto de construcción. Con nuestras herramientas de modelado, con Revit, con Tecla, con Cipe, con Archicad, con lo que ustedes quieran, generamos una representación digital del proyecto. Otra de las características que tiene esta representación es que es compartible, que yo tengo que poder llevársela a otra persona para que la otra persona la pueda usar. Por ejemplo, el día de hoy existen muchos problemas de interoperabilidad entre muchas herramientas que se tienen que resolver. Además, estos modelos tienen que estar siempre orientados a objetivos. Una de las primeras cosas que se hace es planificar un proyecto de modelado, donde un experto, un coordinador de proyectos, el jefe del proyecto, debe de determinar los objetivos por los cuales se va a generar el modelado. Ya les he dicho, no se modela por modelar. Todas las personas que terminan un curso de Revit donde sea, ya sea en internet, y terminan de hacer su modelo y dicen, ya, soy un BIM manager o soy un coordinador BIM, por favor, contrátenme, no están ni siquiera a la mitad del camino de lo que tenemos que llegar para ser un experto en esta clase de cosas. Es más, en algunos años ya no va a haber BIM, ya no va a haber expertos en BIM, solo va a haber arquitectos e ingenieros nuevamente. Así que aprendamos a adaptar estas habilidades, estos nuevos requerimientos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, estos modelos que nosotros generamos tienen que estar orientados a un objetivo, a las mediciones, a la conexión al presupuesto, a la eficientación del cronograma, a la operación y mantenimiento. Entonces ahí existe todo un tema de planificación. Dentro de la planificación existen objetivos y nosotros tenemos que estudiar los objetivos y ver con qué herramientas puedo generar un mejor modelo. Por ejemplo, si yo quiero hacer prefabricación de estructuras, para poder hacer prefabricación de
del armado del acero previo a la construcción, pues yo necesariamente tengo que utilizar Tecla. Tecla es una excelente herramienta, como lo ha demostrado el ingeniero Felipe Quiroz, uno de los mayores representantes del BIM en el Perú, para que Aceros Arequipa, que es una de las empresas a las que él asesora, a los que él pertenece con su empresa TCC, para ver el tema de la generación del acero. Entonces, ahí tenemos un objetivo muy claro. Yo quiero fabricar acero para adelantar mi cronograma, para generar, economizar en el tema del acero, y ese es mi objetivo. Otro requisito implícito en todo modelado, para que un modelado esté bien hecho, es que sea construible. Recuerden, no puedo modelar por modelar. Si yo tengo la duda de cómo generar un elemento, la respuesta es cómo se construye. Perfecto, se puede simplificar, puede haber métodos más abreviados, pero tengo que justificarlos de acuerdo a mis objetivos, ¿sí? Y por tercera parte, el modelo no se termina cuando yo lo determino, yo digo, ya terminé, ya está, ya quedó, sino que tiene que pasar un proceso de revisión y de coordinación, tal y cual lo hacen los expedientes técnicos el día de hoy, ¿sí? Si yo termino un expediente técnico, lo voy a someter a la revisión municipal. Si yo soy la unidad formuladora de un gobierno regional o de un municipio, tengo que someterlo a la revisión de los equipos pertinentes. Y además se agrega un proceso adicional, que es la coordinación, que es otro proceso del cual vamos a hablar más adelante. Por favor, dejen sus preguntas ahí en los diferentes lugares para que podamos continuar, ¿sí? Sigamos. Entonces, el siguiente proceso, perdón por el espacio, tenía que espaciarlo un poquito más. El siguiente proceso es el proceso de la coordinación, ¿sí? El proceso de la coordinación es hablar un solo idioma. Múltiples profesionales, múltiples especialistas van a tener que dar información, actualizar la información, conversar al respecto de un proyecto de construcción. Y lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer el equipo de coordinación, es generar un entorno colaborativo, que entre otras definiciones se llama entorno común de datos, que va a estar entre los involucrados de la obra. Es decir, los diferentes involucrados, por ejemplo el equipo de diseño, por ejemplo la gente de construcción, por ejemplo los subcontratistas, por ejemplo los dueños del proyecto, tienen que ver la información a diferentes niveles. El diseñador pues tiene que verlo al más grande nivel, el subcontratista, el instalador, tiene que ver si es que lo que se está generando pues es construible, y el dueño tiene que ver si lo que está generándose, por ejemplo yo estoy haciendo una clínica, si esa clínica es lo que yo necesito. Entonces de repente la revisión municipal se puede adelantar también, ¿no? Para ver el modelo y no retrasar el proceso de aprobación de una licencia municipal, por ejemplo. Entonces esta etapa de coordinación involucra mucho más a las personas, involucra mucho más a estos stakeholders del proceso de construcción. Entonces esta etapa se trata de procesos y personas que van a colaborar. ¿Para qué van a colaborar? Para que esos modelos que se han generado en la primera etapa, para que estos nos ayuden a evitar retrabajos adicionales de obra, sobrecostos, retrasos y sobre todo las variaciones. Un proyecto por categoría tiene variaciones, ¿sí? No, eso no lo vamos a cambiar nunca, pero hay que tratar de minimizarlas y controlarlas en una etapa de diseño complejo, que son las personas. No todas las personas quieren colaborar. Por eso es que el día de hoy existen contratos colaborativos, ¿no? En los que se les impone en el contrato con una firma y denuncias, y aspectos legales para que ellos coordinen, ¿no? Sigamos y veamos la tercera etapa, ¿no? Que es la etapa de la integración, ¿no? En la etapa de la integración, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer es comunicar e integrar a las personas involucradas en el proyecto de construcción. De repente no todos tienen que manejar las herramientas de modelado, y eso es preciso, no todos van a aprender a modelar, porque es un tema generacional. Una persona de 50, de 60 años es muy difícil que logre tener las mismas habilidades que una persona de 20 años. Así que nosotros vamos a tener que definir roles, ¿no? Donde la integración es la dispersión de la información. Yo puedo comunicar la integración a los verdaderos involucrados, a los demás involucrados, ¿no? Para hacer dos subprocesos muy importantes, que son la revisión y la supervisión. La revisión es validar por mi propio equipo. Por ejemplo, yo soy el gobierno regional de Cusco, y mi propio equipo del gobierno regional de Cusco lo que va a hacer es revisar que esto esté bien. Y la supervisión es siempre un tema externo, un tema tal vez de construcción. Entonces, ¿qué se hace en esta etapa? Comunico lo realizado a diferentes participantes, a otros participantes que no son el equipo de diseño, con mucha experiencia en construcción y con temas de decisión
que van a ser clave para poder continuar con el proyecto. Antes de hacer que nuestro proyecto llegue a la construcción, es muy probable de que tengamos que generar que el equipo de construcción lo revise antes de llegar a la construcción propiamente dicha, porque seamos muy sinceros, el equipo de diseño diseña, pero no construye, no tiene el mismo expertise que tienen los de construcción, y está bien, el diseñador tiene que diseñar, pero el constructor debería de validar esos procesos, y el supervisor, que es la persona que va a validar la entrega en un aspecto a largo plazo, pues tiene que también revisar y adelantar esa experiencia que tiene en revisión, en cuál es el objetivo del cliente, a una etapa de revisión mucho más temprana. ¿Sí? Por favor, si tienen preguntas, sería muy interesante poder resolverlas, ¿no? Entonces, hay que explicarnos o entender muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que entender que los procesos de contratación, de gestión de los proyectos de construcción han ido avanzando, han ido evolucionando muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, este es un cuadro que me pasó un amigo que estaba estudiando contratos colaborativos hace un par de años y me pareció muy interesante. Fíjense cómo es. Vamos a entenderlo, ¿no? En los años 70 se planteó un modelo de gestión. Este modelo de gestión habla de donde garantizamos que el diseño lo hace una empresa y la construcción lo hace otra empresa y en medio se hace un proceso de selección. Luego se dieron cuenta de que esto es ineficiente y luego propusieron un modelo que es el diseño-construcción, design build, ¿no? Donde la misma empresa o el mismo contrato involucra a las dos partes, ¿no? Al diseño y al diseño y construcción. Luego se dieron cuenta que eso también era muy ineficiente porque al igual cuando se empezaba a contratar se separaba dentro de la empresa. Luego se vio el tema de la oficina de Construction Management, la oficina de gestión de la construcción. Entonces, esta oficina de Construction Management era una oficina externa donde están los profesionales del PMI, los profesionales Lean, la oficina técnica, ese rubro de la gestión en la construcción que va a supervisar y revisar los procesos de diseño y revisar y supervisar los procesos de construcción, contratado directamente por el dueño. Pero los contratos, se ven, como ven en los vínculos en la tercera gráfica, van hacia la oficina de Construction Management, a la oficina de diseño y a la oficina de construcción. Y lo que sucedió es que después esta oficina de Construction Management se volvió una oficina de Construction Management at Risk, que significa que ahí empezó a asumir el riesgo, es decir, que el contrato lo asumía directamente él y él contrataba a las oficinas de diseño y construcción. Por ejemplo, en el Perú, este esquema serían las oficinas inmobiliarias, ¿no? Las oficinas de real estate que existen, las inmobiliarias o pues las constructoras podrían ser, con estas oficinas de construcción ya no diseñan ni construyen, sino subcontratan todo, ¿no? Se puede ver dentro de este esquema. ¿Sí? Y luego, en otros países, como Estados Unidos, se empezaron a desarrollar otros esquemas, ¿no? Donde, por ejemplo, está el IPD, el Integrated Project Delivery, que significa la entrega integrada del proyecto, que podría estar relacionado a lo que se llama el día de hoy el contrato colaborativo, donde tenemos al owner, la O es por owner, por el dueño, la oficina de diseño y la oficina de construcción colaboran para generar el mejor proyecto posible. Es un idílico, es un ideal, pero es lo que va a pasar. Lo que sucede es que luego va a explotar y va a alcanzar a las subcontratistas de diseño, a las subcontratistas de construcción, para generar lo que se llama un entorno colaborativo para estas empresas. Pues dentro de estos esquemas, si se dan cuenta, cómo ha evolucionado los procesos de construcción y gestión de proyectos de construcción. Entonces, ¿dónde está el BIM, por ejemplo, en todo esto? Si nos pusiéramos a ver el BIM, pues el BIM sería el nodo central del IPD, ¿no? Donde nosotros podríamos tener un registro, una base de datos, un lugar, un repositorio donde los diferentes profesionales, los diferentes equipos, pues dejan su información al centro. Entonces, como ha ido evolucionando, se va dando cuenta de que la información entre los diferentes participantes, porque el dueño es el que decide, el diseñador es el que propone y el constructor es el que hace eso posible, entonces tienen que estar de acuerdo en cuál es el objetivo del cliente. Entonces, fíjense que este cuadro nos ayuda a ver cómo ha ido evolucionando esto. Y al lado de esta evolución, pues nuestros roles, nuestras actividades también han ido evolucionando, ¿sí? El BIM es solo una de estos avances que existe el día de hoy. Y lo que tendríamos que estar preguntándonos es, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué más va a existir? ¿Qué más vamos a tener que aprender? ¿Qué más vamos a tener que hacer? ¿Sí? Entonces empiecen a preguntarse, ¿sí? Hay que, bueno, repito esta
esta diapositiva que le he puesto en los talleres, ¿no? Que habla de lo que es la madurez del BIM, ¿sí? La madurez del BIM tiene diferentes niveles, ¿no? El nivel cero, bueno, dicho sea de paso, este es un cuadro simplificado de lo que es la norma PAS 1192, que es en la que se basó las normas ISO 19650, y en esta norma PAS 1192 nos habla de un nivel cero. Este nivel cero de adopción o de madurez de BIM habla de que toda la industria usa planos en CAD. ¿Sí? Luego existe un nivel uno donde los diferentes participantes del proyecto, por ejemplo el agente de diseño, por ejemplo el arquitecto y el ingeniero estructural, generan modelos. Pero estos modelos los hacen por separado, ¿no? El arquitecto lo hace por su lado, el estructural lo hace por su lado, que es, creo yo, el nivel en el que está nuestro país por ahora, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Hay muchas empresas que están mucho más adelante, ¿sí? El nivel 2, que es el nivel deseado el día de hoy, es que se generen modelos BIM que ya estén coordinados, que estén solapados, que tengamos un modelo federado. En resumidas cuentas, que estén en Navisworks, ¿sí? En Navisworks nosotros podemos sobreponer los modelos, podemos empezar a revisar que esto sea construible. Entonces, aquí mezclamos la etapa de coordinación y la primera sería la etapa de modelado. Y vean hacia lo que nos vamos a dirigir, hacia el nivel 3, la etapa de la integración que llamábamos hace un rato, la etapa de la industrialización, donde nosotros comunicamos esta información a otros agentes que nos van a dar nuevas mejoras para el proyecto de construcción. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nuestro modelo, nuestra madurez de entender en qué nivel estamos, pues nos va a decir a cada uno, ¿no? Yo sé modelar, pues estoy en un nivel 1, necesito subir a un nivel 2, necesito avanzar mucho más hacia la industrialización. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los grandes ejemplos es que TCC, la empresa de Felipe Quirós, con el Ministerio de Educación, muy pronto va a anunciar procesos de industrialización para lo que es el Ministerio de Educación, es decir, hacer prefabricados. Miren, ese nivel que se va a llegar gracias a que ellos ya entienden el nivel 2, que es el modelo BIM coordinado. Gracias a que mucho antes, hace más de 10 años, ellos ya hacían modelos BIM. Entonces nosotros tenemos que entender estas diferentes etapas para ubicarnos, ¿no? Ubicar dónde estamos y saber cuáles son los siguientes pasos que nos vamos a tener que avanzar, ¿no? Poco a poco. Entonces, resumamos un poquito, ¿no? ¿Qué habilidades hemos mencionado durante estas primeras diapositivas, ¿no? Hemos hablado de la habilidad de modelar, que le corresponde a los más jóvenes. Las personas más jóvenes tienen que aprender a modelar, a generar un modelo, a levantar un modelo, si se puede, a diseñarlo, ¿sí? La siguiente habilidad es la de coordinar. Es decir, coordinar a un equipo de personas que están haciendo el modelo, que tienen el expertise en su cabeza y en su experiencia y en su memoria de lo que necesita un proyecto para construirse y tienen que llevarlo al modelo. Luego existe otra habilidad que es la supervisión, otro rol que es la supervisión, ¿no? Nosotros necesitamos revisar que lo que se está generando está bien, se puede construir. Seguramente una de las habilidades más importantes y más difíciles es la de liderar este grupo, liderar el grupo de modeladores, de coordinadores y de supervisores y orientarlos al objetivo del cliente. Luego, otra de las habilidades necesarias en esta época para formar, entre comillas, expertos en BIM, es la de planificar proyectos. ¿Qué significa? Oye, ¿cómo hago que esto suceda? ¿Cómo hago un mapa para que las personas entiendan lo que tenemos que hacer? Y luego empujarlo, que significa gestionar este tema, ¿no? Y luego el tema de la construcción, porque pues en determinado momento pues esto va a estallar a una etapa de construcción. El día de hoy se hace, ¿no? Pero no se hace totalmente a plenitud porque algunas herramientas no son bidireccionales. Yo no puedo ir al campo y decir, ¿sabes qué? Este muro es construido y le hago un check para que se marque un parámetro. Entonces hay algunas cosas que por el momento no están cerrados. Los círculos todavía no están cerrados, como hace 7 años cuando yo empecé a ver el tema de investigación, me interesé por los presupuestos y no había todavía soluciones para la generación de presupuestos en el Perú, y pues el día de hoy sí existen varias, ¿no? En determinado tiempo, en algunos años, para la construcción va a haber muchas más que se van a integrar a las diferentes necesidades de la construcción. Entonces va a haber muchísimas más. Entonces estos expertos en BIM, entre comillas, nuevamente, que se necesitan el día de hoy, pues tienen habilidades, mucho criterio y experiencia, que son las habilidades que cualquier profesional debe de tener, que debe generar año tras año, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito más nuevamente respecto de los roles. Las normas en el Perú, las normas en los diferentes países de Latinoamérica nos van a dar diferentes roles legales que se van a poder exigir. Y pues si vemos una plataforma de empleos como LinkedIn, como Computrabajo, como Boomerang, vamos a encontrar muchísimo trabajo de modelador.
Trabajo de coordinador. Todavía de supervisor recién está empezando ese boom, pero veamos a qué se va a dedicar cada uno, ¿no? El modelador, que son el rango de edad de 20 a más, es decir, personas que van a generar el modelo. Son encargados de generar el modelo de acuerdo a ciertos lineamientos. ¿Quién define los lineamientos? Pues cada coordinador. El coordinador es el encargado de la integridad del modelo. Si es el encargado de generar el modelo de arquitectura, entonces el coordinador de arquitectura tiene que encargarse que el grupo de diseñadores y de modeladores que está allá generen un modelo como se necesita. El coordinador tiene que ser una persona que tenga experiencia en obra, porque el modelo tiene que poder construirse. No sirve un modelador que solamente haya hecho gabinete y sepa hacer clics en un software, ¿no? Tiene que tener experiencia en construcción para poder responder a la pregunta de ¿cómo hago esto? ¿Cómo se construye? ¿No? Entonces, el rango de edades probablemente de los coordinadores sea de 30 más. No quiere decir que una persona de 25 no tenga la suficiente experiencia, pues puede haber casos, ¿no? Para esa clase de cosas. Y el supervisor es el encargado de auditar el modelo que se ha generado en este grupo, ¿no? Los coordinadores y los modeladores han generado un modelo y el supervisor está encargado de ver que esto pueda construirse y además lo valida, lo revisa. Entonces, es un rol de responsabilidad, es un rol de mucho expertise que se le va a dar a las personas muy mayores, ¿no? A las personas que tienen muchísima experiencia en construcción, que probablemente tengan de 40 años a más. Esto es algo muy claro porque al comienzo, cuando nosotros entendemos el pánico de la fobia del BIM que se está viendo el día de hoy en diferentes países como el mío, como en el Perú, tenemos que entender por dónde empezar. Y una de las cosas que hay que entender es que no todos vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? No todos tenemos que aprender a modelar, no todos vamos a aprender a coordinar primero, y no puedo coordinar de repente si no sé modelar, si no sé construir. Para ser un coordinador de proyectos BIM, yo necesito entender cuál es el poder y el cambio de los modelos en la construcción, y tengo que entender de construcción porque si no mi modelo va a salir mal, ¿no? El supervisor no necesita modelar. No necesita entender de coordinación de proyecto. Lo que él tiene que saber es cómo navegar en el modelo y cómo generar las incidencias necesarias, ¿no? Para decir, oye, esto está mal y arréglenlo. ¿Cómo debería de estar? Y deja su recomendación, ¿no? Esta ventana debería llegar hasta 0,90 y no hasta 1,10 m. Perfecto. Entonces son roles diferentes, son actividades diferentes que tiene cada uno de ellos. Es decir, ser un experto en BIM significa que nosotros entendamos en qué etapa vamos a comenzar y qué camino vamos a seguir. ¿Sí? Y además es necesario indicar que van a existir nuevas habilidades, ¿no? Que el día de hoy se requieren nuevas habilidades para poder progresar en cualquier rol, no solamente en el tema del BIM. Es necesario, es imperativo, y a todos mis colaboradores, a todas las personas de mi equipo, ya sea de ventas, de construcción, etcétera, etcétera, les exijo un dominio del inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es la única herramienta que nos va a permitir leer los verdaderos avances de este tema. Así que si quieren empezar por algún lado y no saben por dónde, empiecen estudiando inglés, ¿sí? También tienen que tener un dominio de la normatividad vigente, ¿sí? Sea cual sea el estado del país en el que estén respecto del BIM, respecto de lo que sea, tenemos que aprender normas, tenemos que aprender dónde encontrar los requisitos técnicos vigentes, ¿sí? Y mucho más importante para el tema del BIM es el tema de las habilidades técnicas, que pues varían de persona en persona. Cada persona tiene diferentes habilidades. Tenemos que aprender de liderazgo, ¿sí? O bueno, no sé si se puede aprender. La verdad es una pregunta que me he hecho toda la semana. Si la gente puede aprender espíritu colaborativo, que es uno de los requisitos para hacer BIM. En realidad, BIM significa colaborar. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de trabajo que yo voy a manejar o al cual yo pertenezco necesita colaborar más, porque la única manera en que un proyecto de construcción salga mejor es colaborando. Es algo bastante obvio, pero que el día de hoy es necesario. Y ponemos de excusa el modelo BIM para exigirle a los diferentes participantes que colaboren. Por ejemplo, en la mañana comentaba con alguien que la ley de contrataciones que existe en el Estado hace una separación entre proveedores y el equipo de diseño, porque tú no puedes recomendar una marca para llegar al final. Y esa es una de las causas por cual los proyectos complejos salen mal. Por ejemplo, en el tema de hospitales, que es uno de los temas que les estamos preparando para de aquí en algunos meses, para cuando ya tengamos algo más bonito, se ha identificado que una de las desventajas que existen para generar proyectos complejos como los hospitales es la separación en la ley de contrataciones del Estado del Perú
entre los proveedores de equipamiento biomédico, que es uno de los temas más complejos y más difíciles de definir en un proyecto hospitalario, que se hace en la etapa de preinversión. En el plan arquitectónico y el plan funcional nosotros necesitamos definir por cada ambiente qué tipo de equipamiento va a tener. Entonces, si yo separo esas dos etapas y yo no puedo recomendar una marca o yo no puedo establecer que no sea un equipo chino que va a tener baja calidad, pues estoy comprometiendo la calidad final de mi proyecto de construcción. Es una de las razones por la cual los hospitales en el Perú y en Latinoamérica no son funcionales al momento de la entrega, porque precisamente nos enfocamos en el dinero, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en el valor. ¿Sí? Son conceptos de la ingeniería de valor. Bueno, hay muchas cosas más de hablar, que será tema de otra charla, cuando hablamos coordinación de proyectos multidisciplinarios de edificios complejos. Vamos a verlo, eso es uno de los temas que tengo pendientes para más adelante. Y hablemos de la visión de futuro. Una de las habilidades que debe tener cualquier arquitecto, ingeniero o personal de la construcción es darse cuenta de que esto está cambiando. Darse cuenta de que el BIM es la punta de la lanza de muchos cambios que nos van a afectar. O alguien piensa retirarse mañana. Bueno, de repente, los que están mayores pues dicen, ya esto ya no es para mí, perfecto, ya trabajé, ya tengo mis ahorros. Pero la mayoría de nosotros seguramente somos jóvenes. Y nos damos cuenta de que esto solamente representa mayores retos, mayores necesidades de habilidad y que tenemos que invertir nuestro tiempo, esfuerzo y dinero en aprender más cosas, y tenemos que tener la brújula correcta para saber qué es lo que tenemos que ir aprendiendo, y esperemos que esta charla les sirva a todos para poder apuntar en la dirección correcta. Entonces, recapitulando y para finalizar, en la búsqueda de esta transformación, en la búsqueda de lo que nosotros queremos cambiar, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es investigar y definir nuestro camino. Entender qué es lo que nosotros estamos generando el día de hoy, y con eso nosotros podríamos seguir avanzando en ese camino, ¿sí? Y por eso me gustaría dejarles este recetario, ¿no? Como siempre, simplificar las cosas, ¿no? Como convertirnos en un experto en BIM, ¿no? Es tomar la decisión de convertirse en un profesional diferente, ¿sí? Es entender qué es lo que tiene que cambiar en mis actividades. Perfecto, ¿no? Yo utilizo AutoCAD el día de hoy y está bien, es lo que necesito, pero me doy cuenta que en 5 años, que en 3 años, las normas de mi país van a empezar a cambiar y ya no me sale a cuenta solamente saber AutoCAD, tengo que aprender a cambiar. Voy a ser un modelador en 5 años, así que yo necesito empezar a cambiar. Yo quiero ser un coordinador en 5 años. En 5 años yo voy a tener 50 años y necesito supervisar proyectos porque eso es lo que me dedico. O necesito aprender a modelar carreteras para poder revisarlas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que establecer un objetivo. Después de haber tomado la decisión de que necesitamos un cambio, necesitamos establecer un objetivo. Parece una regla de coaching, ¿no? Básicamente es eso. Es establecer un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, al terminar el año yo voy a ser un coordinador de proyectos BIM. Y seguramente en el camino, como en cualquier cosa, como en cualquier actividad humana, nosotros vamos a cometer errores e insistir. Gracias a nuestro amigo, a nuestro instructor Roy Vargas, que nos ha ayudado a hacer este recetario, porque es clásico y es necesario, es un camino hacia el éxito y al expertise cometer errores. Cometer errores y no quedarse ahí, sino insistir. Muchísimas de las empresas que empezaron hace algunos años se dieron cuenta de que esto era mucho más difícil de lo que pensaba y dijeron, oye, lo vamos a retomar después. Entonces, no se trata solo de cometer errores, sino también de insistir en el camino una vez que hemos definido el objetivo. El objetivo puede ser personal o el objetivo puede ser de una empresa, ¿no? El objetivo de una empresa es implementar, porque se dio cuenta de que empezaron las licitaciones, empezaron los pedidos del cliente que dicen, oye, quiero mi edificio en BIM, que lo quiero en Revit, que lo quiero en Archicad, que lo quiero ver en mi celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos que ir viendo el camino de los cambios. En realidad es un cambio muy grande, ¿no? Pero no hay que espantarnos, hay que empezar por lo más sencillo, ¿no? Hay que replantear nuestras estrategias cada cierto tiempo, porque los tiempos van a cambiar cada vez más rápido y nuestra percepción puede ser que nuestros objetivos cambien o que necesitemos nuevos objetivos cada cierto tiempo, ¿sí? Y como sería cualquier receta, hay que enjuagar, es decir, liberarnos de nuestros errores y repetir. Volver a establecer nuestros objetivos y volver a insistir, ¿no? Entonces, ¿cómo convertirnos en un experto? Es identificar nuestras propias necesidades de acuerdo a lo que nos apasiona, de acuerdo a lo que nos toca venir, a lo que nos toca vivir, o de acuerdo a las oportunidades que nosotros identificamos, ¿sí? Entonces, este sería un pequeño resumen de lo que tenemos para hacer. Escuela de Construcción Digital es un centro autorizado de Autodesk que tiene diferentes programas que hemos orientado a los roles desde hace muchos años, ¿sí? El rol del modelador, el rol del coordinador, y hoy día estamos lanzando un
diplomado virtual nuevo, que es Expedientes Técnicos con BIM, que está un poco orientado a la gente del Perú. En el Perú, el proyecto de construcción para la presentación en un sistema público se llama expediente técnico y tiene diferentes presentables básicos como los planos, los metrados, las mediciones, el presupuesto y la programación. Entonces, durante este curso se les explica qué es lo que cambia, cuál es el punto intermedio y cuál es el estado del arte actual de las normas y de lo que se nos va a exigir. Entonces, durante este programa, durante este diplomado, les explicamos cómo va a ser un TDR BIM, qué es lo que se nos va a pedir, qué es lo que tiene que cambiar y cómo llegamos al punto medio, porque las normas van a cambiar, pero no cambian mañana, ¿no? No han cambiado todavía, van a cambiar en un par de años y el día de hoy probablemente no pueda hacer un expediente técnico totalmente con BIM, ¿no? Porque las normas me restringen, pero poco a poco esto va a ir cambiando. Hacia el otro lado, hacia la izquierda, tenemos el rol del modelador. El rol del modelador es la generación del modelo. De repente yo ya no estoy tan orientado a los presentables, sino a la propia generación del modelo. Y por antonomasia, el modelo tiene que ser multidisciplinario, porque un modelo solamente de arquitectura no es suficiente. Un modelo solamente de estructuras no es suficiente. El modelado es del edificio y el edificio es integral. Tiene múltiples especialidades. Tiene que tener las sanitarias, las eléctricas, las mecánicas, y es ahí donde están los problemas y es ahí donde están los ahorros. Si no podemos ahorrar en la identificación de los problemas, pues simplemente lo estamos haciendo mal, ¿sí? Y por último, al centro tenemos uno de los roles más complicados, que es nuestro diplomado de coordinación de proyectos BIM, en la que ya no hablamos de herramientas de modelado, hablamos de los procesos de la planificación, hablamos del proceso de la generación de un plan de ejecución BIM, hablamos de las revisiones de diseño que se pueden hacer y de la etapa de obra, porque en realidad el día de hoy no está, nadie puede decir que tiene dicho cómo se va a hacer la etapa de coordinación de obra, pero nosotros podríamos ver el lineamiento de lo que existe el día de hoy en el Perú, en el mundo, en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, estos roles tienen diferentes habilidades en las cuales nosotros los entrenamos de manera oficial como canal de Autodesk para que ustedes puedan continuar en este camino hacia el BIM, ¿no? Y tienen duración bastante larga, modelador tiene 62 horas, tenemos otro programa que, bueno, ya está avanzando que tiene 130 horas, coordinación tiene 145 horas y expedientes técnicos tiene 120 horas porque el contenido es grabado y en vivo. Así como esta sesión, tenemos sesiones en vivo los martes, los jueves, los sábados, los domingos y tenemos contenido grabado para que ustedes lo puedan ver una y otra vez, ¿no? En las sesiones en vivo que se programan en fines de semana o en las noches para que ustedes puedan estar y realizar las preguntas conmigo o con los demás instructores de Escuela de Construcción Digital. Esto es un poco de lo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes y además los teléfonos para contactarse con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, para la gente que es de Perú, ahí está el número de Gabriela y de Ana, que son las personas de ventas, que tienen las señoritas de ventas. Dicho sea paso, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que están aquí en la transmisión en el Perú. Tienen ese correo que es cursos@escuela de construcción digital. Ese es el teléfono de WhatsApp. Para la gente que está en Bolivia, tenemos un profesional allá que está dedicado al tema de BIM igual que yo, que se llama William Pantoja. William maneja ese teléfono y tiene el correo bolivia@escuela de construcción digital. En Bolivia también se está haciendo un esquema similar, a pesar de que por allá todavía no hay las normas, pero estamos seguros de que en muy poco tiempo va a haber todas las normas necesarias para la implementación. Y en el Perú, para los que necesitan implementación para una empresa, se pueden contactar conmigo. Ese es mi teléfono, ese es el correo que yo manejo, ccabrera@sproject.com, para los temas de implementación pública y privada. Y ahora sí, nos vamos a ir hacia las preguntas que puedan tener, por favor. Las preguntas que puedan tener respecto de todo este tema que hemos hablado durante una media hora más o menos, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, voy a ir leyéndolos primero, ¿sí? Seguramente hay algunas. A ver. Leoncio dice, ¿cómo se puede integrar BIM con la filosofía Lean Construction? Lean necesita datos, ¿no? Métricas, porque Lean necesita hacer trenes de trabajo. Esos trenes de trabajo necesitan datos que se pueden obtener muy bien de un modelo de construcción, por ejemplo, de las estructuras. Se puede sectorizar, se puede segmentar, se puede hacer look ahead y muchas otras cosas más para ese análisis. Es decir, con el modelo BIM obtengo métricas para hacer Lean en construcción. Leoncio dice que la edad relativa, claro que sí, no todos vamos a hacer lo mismo, pero no necesariamente una persona de 40 o 50 años no pueda modelar, claro que se puede, yo he visto casos, hemos entrenado a tanta gente en el Perú y en Latinoamérica que sabemos que existen casos de gente mayor que puede modelar muy bien, ¿sí? Es un general, por favor, no se den por aludidos todos, es un general, es un percentil, ¿no?
Tendría que ser años de experiencia en la construcción. Alan dice, para eso está marca o modelo específico, similar o igual, ahí puede dar parámetros de equipamiento, dice. Dice, entonces esos serían los cursos ideales para ser un coordinador BIM. Primero tienes que aprender a modelar. ¿Sí? Tienes que aprender a modelar y tienes que generar modelos, tienes que iterar modelos hasta que te des cuenta de cuál es la necesidad de los modelos en un equipo de trabajo, ¿sí? Y luego recién podrías llevar coordinación, digámoslo así, ¿no? ¿Qué pasa con las estructuras hidráulicas? Si queremos incorporar las herramientas BIM para generar mejoras en estos tipos de estructuras. A ver. A ver, sigamos. A ver, ¿dónde está esa pregunta? Ah, ya, para las estructuras hidráulicas, ¿no? Lo que pasa es que para las estructuras hidráulicas tenemos otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lista de los matriculados en el sorteo. Ahorita vamos a hacer el sorteo, ¿sí? No se preocupen. Para el tema de las estructuras hidráulicas, por ejemplo, si son una estructura como una boca toma, se puede utilizar Revit para el tema de la generación del concreto, o Tecla también para el concreto armado que se necesita, y la topografía se puede hacer con Civil o con Infraworks a un nivel de detalle mínimo, ¿no? Y si queremos incorporar las herramientas BIM para mejorar en ese tipo de estructuras, pues es un proceso como la generación de esas estructuras simplemente, ¿no? Dani dice, ¿no? Entonces en el primer paso sería modelador y después sería coordinador, ¿sí, no? Eh, Oscar nos dice, ¿qué recomiendas? ¿BIM Management o coordinador BIM? Es que son cosas bastante similares, con la diferencia de que un BIM Management es un tema más gerencial, ¿no? Es decir, un proyecto tiene un BIM Manager, que es el coordinador general, pero tiene muchos más coordinadores, ¿no? Y tiene muchísimos más modeladores, ¿no? Realmente eso es lo que sucede el día de hoy. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Dice, a ver, sigamos. Joseph hace una acotación, dice, aquí en Italia el modelador y el coordinador son la misma persona, el arquitecto o el ingeniero depende de cuán grande sea el proyecto. Claro que sí, dependiendo de la magnitud del proyecto, pues puede ser que haya una sola persona que esté haciendo todo, ¿no? Pero sí, pues el modelador y el coordinador pueden ser la misma persona, ¿no? Revit permite exportar animaciones para poder orbitar en celulares, claro que sí, es un proceso muy sencillo, ¿no? Para hacer la integración, ¿sí? Se sube a plataformas que ya existen como A360, BIM 360, BIM 360 Docs, se suben y se genera un link para poder generarlo, ¿no? Miguel Ángel dice, acotando a lo mencionado antes, más allá de las herramientas es la colaboración, en que todos sus agentes de allí depende del éxito del proyecto, definitivamente. Marcos Soto dice, ¿cuáles serían los cursos? El tema a pagar, dice, ¿no? Pues depende, por favor, les pido que se comuniquen con las personas de ventas en los diferentes países, en Bolivia o en Lima, en el Perú, perdón. Y pues sí, vamos a estar viendo muchos más temas aquí, ¿no? Por favor, les pido que se dirijan a estos correos o estos